Muy buenos días, doctor. Buenos días, Ana. Muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias a ustedes que nos miran acá Desde Adentro. El doctor Adolfo Reutemann es argentino-israelí, tiene un gran currículum. La verdad es que los que lo hemos seguido y hemos compartido hemos disfrutado muchísimo de sus enseñanzas. Para quienes no lo conocen, es arqueólogo de profesión. Además, es experto en religiones comparadas, es rabino y escritor de ¿cuántos libros ya? 7, 8, por ahí, deben de andar. Yo he de confesar que solo he tenido 2 en mis manos, pero sí lo he seguido bastante y he logrado entender la parte espiritual y la religiosidad desde muchas de las enseñanzas que usted nos ha regalado. Así es que de verdad le agradezco todo ese trabajo que ha hecho para enseñarnos a abrir un poco más la mente y abrir esas puertas hacia adentro. Es un honor que nos regales este ratito y también comentarles a los que están ahí en casa que don Adolfo estuvo desde 1994 hasta el año anterior, o sea, casi 30 años. 30 años. Al frente del Museo del Libro en Israel y con todo lo que son los rollos del Mar Muerto. Entonces, hoy vamos a dar algunas pinceladas, don Rodolfo, porque es muchísimo lo que quisiera abarcar, pero podemos invitar a la gente que se conecten a su canal de YouTube. Está bajo Adolfo Reutemann, ¿verdad? Adolfo Reutemann canal. Ok, y ahí pueden buscar algunos de los temas que vamos a conversar hoy, porque en realidad serán solo pequeñas pinceladas. Para arrancar, me encantaría, don Adolfo, que nos cuente en perspectiva, después de todos esos 30 años disfrutando de todo ese conocimiento y de toda esa riqueza, ¿qué representó ese paso? No solo en la parte profesional como historiador, sino dentro de tu riqueza interior, el poder tener contacto con todas esas enseñanzas y legados que nos dejaron miles de años atrás. Bueno, como dijiste, Ana, es muy difícil de resumir en pocas palabras un desarrollo intelectual, profesional tan intenso. Podría decir que realmente la vida fue muy buena conmigo, dándome la posibilidad de ser responsable de uno de los tesoros espirituales más grandes, no solo del pueblo judío, sino de la humanidad. Claro. Estos manuscritos que fueron hallados allá entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, al norte, en la costa noroccidental del Mar Muerto. Y hay que señalar que estos documentos en su enorme mayoría, estamos hablando después de haber reconstruido cerca de 25.000 fragmentos, tenemos en nuestras manos cerca de 1.000 documentos de hace 2.000 años atrás. En su enorme mayoría son documentos religiosos. Es decir, no es que se encontramos aquí un archivo, contratos, sino realmente materiales en un carácter muy variado. Desde, por ejemplo, los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo, tenemos materiales astronómicos, mágicos, es decir, tenemos una gama muy variada de materiales, pero que todos apuntan precisamente a eso, a la experiencia religiosa, espiritual de estos hombres que vivieron hace 2000 años en la tierra de Judea. Y en este sentido, la posibilidad que se me dio a mí de poder estar en contacto con esos materiales, más allá de la oportunidad obviamente profesional, es también transformarme de alguna manera en el vocero de estos materiales. E incluso me comentabas antes, fuera de cámara, que también en uno de esos encuentros también te viste influida, afectada por las cosas que yo había enseñado. Y esto tengo que decir que ahora, por ejemplo, por medio del canal de YouTube, literalmente miles de personas se ponen en contacto conmigo y me escriben como ellos también en muchos casos se vieron iluminados, o por lo menos les permití descubrir nuevos horizontes espirituales por medio de estas enseñanzas. Don Adolfo, y después de lograr tener acceso a tanto conocimiento e integrarlo sin duda alguna en sabiduría, ¿cómo ha logrado mantenerse
tan en el centro y siendo el mismo Adolfo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace unos 15 años atrás, luego en Israel lo volví a ver hace 6 y ahorita lo veo y es la misma persona humilde, abierta, dispuesta a colaborar. ¿Cómo logra hacer ese balance y que el ego no gane? Que siempre prevalezca esa humildad y esa sencillez. No recuerdo que alguien me haya hecho una pregunta así. Y precisamente apuntás a algo que para mí es muy importante. Es decir, yo, como dije, me siento muy agradecido a la vida, pero también me siento muy agradecido a la gente, porque yo he podido estudiar, recibir premios, becas, gracias a que gente me ha dado eso, su dinero. Y creo que lo mínimo que puedo hacer, si la gente ha invertido en mí, es devolverle a la comunidad. Y es así como yo lo veo, por medio de los libros, por medio de mis conferencias, por medio de mis enseñanzas. Es de alguna manera ser, ¿cómo te diría? Un tipo de puente, un puente entre esa sabiduría milenaria y la gente que obviamente no todos tienen la oportunidad de estudiar, de acceder a esos materiales, pero como muchas veces yo le digo a la gente, esos materiales son también de ustedes, no son míos. Es decir, la suerte o el destino o Dios me han puesto como responsable de esos materiales. Pero esos materiales le pertenecen a toda la humanidad. Sí. Y en ese sentido, digamos, como lo establece la tradición judía, que por ejemplo la persona que dirige muchas veces el servicio no es un profesional, no es el rabino, sino simplemente lo que se llama un sheliach tzibur, un enviado de la comunidad, que en ese momento es el que dirige el servicio, pero mañana puede ser otro. Y yo me veo tranquilamente así, me veo como una persona que el destino le puso en las manos ese material, pero que le permite a gente como vos y a tantas otras personas sentirse tocados por ese material. Así que así siempre he seguido en mi vida, ¿sí? Y la verdad no me considero con ninguna virtud especial. Podríamos decir entonces, don Adolfo, que la parte profesional lo llevó a disfrutar la vida en plenitud desde una labor de servicio. Creo que la palabra de servicio creo que es una muy buena definición. Realmente yo soy un servidor de la gente, tratando de hacer lo mejor que puedo mi trabajo. Mira, precisamente cuando ahora me retiré de mi posición, alguien sugirió por qué no sacar un tipo de memorias, ¿sí? Y precisamente en mi último libro, Curator, el legado de Adolfo Reutemann, que lo acabo de presentar en México, y precisamente una de las razones de mi presencia aquí, para la Feria del Libro, para la Feria del Libro, que se queda pendiente entonces de adquirirlo. Que precisamente voy a presentar este libro, fue hecho con un solo propósito, porque en un primer momento me negué a esa propuesta, porque dije, siguiendo mi línea, no quiero algo de autoalabanza o autoglorificación. Me dijo, no, esta persona, una persona muy linda de El Salvador, el licenciado Raúl Arce, me dijo, ese libro tiene que servir para inspiración para otro Adolfo, para alguien que realmente lea esa historia y diga, pero yo también puedo ser eso. Y yo creo que es así. Yo creo que yo soy el resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis convicciones. Obviamente también hay que tener cierta capacidad y también tuve suerte. Y cuando todas esas estrellas se aunan, le permiten a uno, bueno, hacer en este caso, como hice una carrera, pero otra vez es para inspirar a otros y cada uno en su medida de poder llegar a empaparse en estos materiales. Don Adolfo, ¿podríamos pensar un poco que en este momento de tribulación humanitaria hay un grupo de personas que se les ha regalado esa tarea de empezar a servir, de trabajar, de guiar, y quizás podríamos llamar un movimiento de apertura de conciencia, como se ha dado en diferentes momentos de la historia? Todo lo que usted ha visto, podríamos decir que en este momento existe como ese movimiento, esa revolución, quizás no armado como grupo en sí, o como lo hemos podido ver, pero sí en diferentes partes de este planeta,
tratando de estar al servicio y de ese despertar y que entendamos la vida desde otra perspectiva. Mira, lo que puedo decir es que empezaste diciendo que vivimos una época de tribulación. Realmente es una época terriblemente confusa, Sí. ¿sí? En donde los cambios se suceden por minuto. Y realmente vemos ante nuestros ojos nacer una nueva civilización. Y obviamente es un momento de enorme desorientación, porque los paradigmas tradicionales con los cuales nos criamos están cambiando frente a nuestros ojos. Y no tenemos claramente una idea de a dónde vamos, ¿no? Es una época que carece de liderazgo, es una época en donde el populismo, incluso la desfachatez, la mentira, ¿no? Forman parte, digamos, hoy de nuestra realidad. Como argentino, en los años 20 del siglo pasado, un gran autor argentino escribió un tango que para mí casi tiene un carácter profético, que se llama Cambalache. ¿Sí? Lo he escuchado. Y entonces, ¿sí? Y Cambalache habla precisamente, empieza diciendo, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, ¿sí? Y lo escribió en los años 20, y si uno no sabe sobre el origen de ese Adambot, la sensación es que lo escribió hoy, porque él ya veía ante sus ojos ese mundo desorientado. Estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Y de todas maneras, en este mundo creo que cada uno en su pequeño grupo trata de encontrar un norte para poder precisamente orientar su vida, ¿no? Yo siempre me he negado a servir en el puesto, digamos, de un gurú espiritual. Y yo sé que hay mucha gente que a veces lo espera de mí, pero yo no lo quiero. Yo digo, con dificultad llevo mi vida personal, ¿cómo voy a llevar y tomar la responsabilidad de los otros? Bueno, es que la responsabilidad de cada uno, pero a veces sí ocupamos una orientación, quizás no una guía, pero sí tal vez una motivación. Yo lo diría, Ana, y diría que incluso yo me veo como poniendo orden en el desorden. Muy bonito. ¿Sí? Es decir, como dijimos, vivimos en un caos. Estamos hoy totalmente superados por la información, pero eso no significa que entendamos mejor la realidad. Es más, es mucho más confusa, ¿sí? Porque no basta tener información. Hay que entenderla, hay que saber analizarla, hay que saber desgranarla. Y por eso muchas veces les digo a mis alumnos que tienen que tener en cuenta que no importa el tema que estemos estudiando, yo les puedo enseñar un tema como leer un texto antiguo, le digo, pero si ustedes saben leer, pueden leer también el metamensaje del discurso de un presidente, pueden leer entre líneas un artículo de un diario. Claro. Es decir, no es simplemente es saber leer la realidad. Y toda la realidad es un gran texto. Y en ese sentido, yo antes que un gran investigador, un gran sabio, todo lo que me distinga, simplemente considero como un pedagogo. Y como era en la Grecia antigua, el pedagogo tenía como función tomar al niño de la mano y llevarlo al colegio, ¿no? Y no perderse en el camino. De alguna manera creo que esa es la responsabilidad de aquellos que trabajamos con público, sea desde los medios sociales, sea medios periodísticos, sea desde la cátedra, es orientar. Nosotros no vamos a tomar las decisiones por las personas, ¿sí? Ellos tienen que tomar sus decisiones. Les tenemos que poner la información sobre la mesa y ayudarlos a ordenarlo y cómo pensar el problema. Y después cada uno, obviamente, sacará sus conclusiones. Y en ese sentido, creo que sí, creo que hoy hay personas, algunos están en la intelectualidad, otros están en el arte, en el cine, en el periodismo, que ven que, bueno, no están en una posición que pueden cambiar el mundo a nivel político, pero sí pueden influir sobre las personas que son los que pueden influir sobre los políticos. Claro. Y en ese caso creo que esa es nuestra responsabilidad.
Sí, yo lo veo parecido y es un poco el rol que he tratado de mantener desde que tomé la decisión de estar en la parte de comunicación, es educar, es compartir herramientas que me han funcionado y que otros las pueden tomar, quieran o no, no es convencer, es tratar de enseñar un poquito algunas herramientas para que ellos vayan buscando algún camino que al menos para mí ha funcionado. Esto me lleva un poco a pensar en uno de sus libros, Biblia, Exégesis y Religión. En este libro nos hace una invitación a poder ver las escrituras sagradas con una perspectiva diferente, con una perspectiva más crítica, desde muchos puntos de vista, entendiendo el contexto, entendiendo la historia, entendiendo el momento, ¿verdad? Para poder nosotros tener lo que usted acaba de decir, nuestra propia interpretación o nuestra propia lectura de un suceso que se nos presenta ahí de diferentes formas. Cada vez que uno la lee y la vuelve a releer, la va viendo con diferentes ojos. Yo algunas veces digo que quizás es un regalo que nos dan, que lo podemos ir viendo ya con más discernimiento, entendimiento o sabiduría y no meramente leyendo o guiándonos con dogmas o paradigmas que se nos han ido impuestos a nivel social o a nivel de religión. Aquí la pregunta es, Adolfo, ¿cómo podemos recuperar nosotros, los que quizás no hemos estado tan de lleno o tan abiertos a entender un poco más allá, cómo podemos entender esos mensajes que nos regala el libro sagrado? ¿Cómo hacemos para interpretarlos en un contexto de día a día de qué me sirve y cómo debo yo vivir? Mira, las Sagradas Escrituras son vistas por los hombres de fe desde hace miles de años como textos inspirados, textos que tienen como autor a Dios mismo, ¿sí? Ahora, como siempre les digo a mis alumnos, mi departamento no es el departamento de teología, no hablo desde el dogma y no hablo desde la fe, yo hablo desde el departamento de la historia. Y en ese sentido, entonces, yo lo que trato es de entender estos textos como resultado de una realidad en la que los hombres se hacían preguntas no muy diferentes a las que nos hacemos nosotros. Es cierto que nosotros vivimos en una época mucho más desarrollada tecnológicamente, lo podemos hacer todo más rápido, lo podemos hacer mucho de manera muy eficaz, pero no tenemos en nuestra época, con todas esas bendiciones de la tecnología, respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo se puede vivir una vida feliz? ¿Sí? Y los hombres entonces propusieron ciertas respuestas que no dejan de tener validez en el mundo moderno. Como un gran filósofo dijo, a diferencia de los conocimientos en los campos de tecnología, en donde sabemos que hay ideas sobre la realidad que ya no tienen validez y forman parte de la arqueología del pensamiento, mientras que en términos de astronomía, química, obviamente nosotros conocemos mejor la realidad. En el campo del espíritu humano, el conocimiento es acumulativo, es decir, respuestas que dieron los hombres al sentido de la vida hace 4.000 años no dejan de tener validez, ¿sí? Es decir, se va acumulando, en este caso, las intuiciones sobre la vida. Y entonces, en ese sentido, en el libro específicamente que vos mencionás, lo que traté de mostrar en temas específicos, a veces hablando sobre los patriarcas y a veces hablando sobre el libro del Deuteronomio, lo que traté de mostrar es cómo los hombres, en distintos momentos, entendieron un pasaje bíblico o entendieron un personaje bíblico. Porque yo no puedo establecer como historiador si el texto es divino o no. Pero lo que sí me resulta fascinante es ver cómo ese texto despertó la creatividad de los hombres a lo largo de los siglos. Y en realidad estos hombres volcaron sus intuiciones sobre el mundo en el texto.
ellos estaban convencidos que ellos estaban descubriendo algo que el texto decía. Yo digo que más allá de lo que el texto pueda sugerir, está la creatividad de los hombres. Y por eso, distintos hombres en distintas épocas descubrieron distintas cosas sobre ese texto. Ok, y ahí va otra pregunta que era la que quería llegar. Independientemente de los diferentes, o que sabemos que es inspiración divina y que diferentes hombres en diferentes momentos encontraron cosas diferentes o interpretaciones a ese texto, podríamos pensar a la hora de ver Biblias de diferentes épocas o diferentes religiones que se dan cambios de esas interpretaciones de acuerdo a lo que viene en el texto original, pensando en que hay una traducción diferente o hay una mala interpretación, o podríamos pensar, cuidado y si no también, que de alguna u otra forma el hombre las acomodó. Bueno, yo no me espantaría pensar que lo que me fascina en los estudios de la Biblia no es tanto la sabiduría divina, que como dije no tengo manera de establecerla desde mi disciplina de la historia, pero sí puedo tratar de entender a los hombres que entendieron ese texto y que estaban convencidos que el texto era divino. Mira, originalmente vos me presentaste como arqueólogo. Yo estudié arqueología dentro de una carrera que es la antropología. Okay. Y dentro de la antropología yo me especialicé en la etnografía, que es el estudio de lo que llamamos so-called pueblos primitivos. Y luego me especialicé en Israel, hice mi maestría en religiones comparadas. Es decir, lo que me ha fascinado siempre es el hombre. Cómo el hombre puede releer una y otra vez los textos que considera textos sagrados y pueden encontrar nuevos niveles de sabiduría. Y en ese sentido, lo que me permite la exégesis, en este caso bíblica, es entender a los hombres, a las sociedades que en distintos momentos de la historia leyeron esos textos y se vieron reflejados en esos textos. Te voy a dar un ejemplo, Ana. Si alguna vez, por ejemplo, escuchaste la prédica del cura párroco o del pastor, ¿sí?, hablando de un pasaje bíblico, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de conectar ese texto a la situación de una realidad. Y de acuerdo a la maestría de esta prédica, llega un momento que uno dice, pero cierto, el texto habla de nosotros. Ahora, esa manera de jugar con el texto lo han hecho los sabios de Israel en la antigüedad, lo hicieron los padres de la iglesia, lo hicieron los filósofos medievales, y lo hacen incluso, como dije, el cura o el rabino en la actualidad. Es decir, es la manera de conectar un texto, descubriéndole capas escondidas en el texto, pero en realidad están en el espíritu del predicador. Él es el que es capaz de descubrir esos niveles. Y en ese sentido, entonces, cuando estudio el exégesis, no sé si entiendo mejor el texto bíblico, pero lo entiendo al predicador. Sí, desde la perspectiva de quien lo está presentando. Tal cual. Claro. Mira, estuve dando una clase magistral ahora, fue casi mi última presentación en Ciudad de México. Estuve sirviendo durante 6 meses como profesor visitante del prestigioso Colegio de México. Y precisamente la figura que presenté es una verdadera heroína en la tradición bíblica, la figura de Judith o Judith, la que termina decapitando al general Holofernes. Entonces, y lo que traté de mostrar es que más allá de lo que el texto dice en el contexto histórico, que digamos, creo como otros que el libro, como nos llegó a nosotros, es de finales del siglo II antes de nuestra era, es decir, la época de los macabeos. Y por cierto, mi tesis doctoral fue sobre esa obra. Pero lo que me fascinó no es simplemente el libro como tal, como un emergente en la realidad de Judea de hace 2200 años, sino cómo fue leída la figura de Judith a lo largo de los siglos. Y entonces les mostré, tanto en la literatura como en la historia del arte, en donde Judith
a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo ropa. Y entonces, sí, aparece, por ejemplo, en ilustraciones, por ejemplo, medievales, que la tenemos vestida al estilo de una clériga, de una monja, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que ya a partir del Renacimiento, estamos hablando de todos los grandes artistas, ¿sí? Como un poco más expuesta. No, un poco más es un understatement. Realmente termina totalmente desnuda. ¿Por qué? Porque empieza a verse la figura de Judith asociándola con el concepto de femme fatale, como una mujer que hace caer a los hombres, ¿no? Que los lleva a la perdición. Pero esa no es la intención del texto bíblico. El texto bíblico la muestra como una mujer piadosa, realmente fiel a Dios, cuyo único propósito de usar su belleza es para salvar a Israel. Pero a lo largo del tiempo fue leída de otra manera, que obviamente tiene que ver cómo la idea de mujer fue cambiando en Occidente. Y entonces todas esas nuevas ideas sobre la mujer, digamos, casi el aspecto demoníaco de la mujer como ser peligroso, fue volcada en la figura de Judith, ¿sí? Entonces, como dije, ¿quién fue Judith? Bueno, depende a quién le preguntó y en qué época. Sí, va a tener una percepción y una concepción o una interpretación diferente. Tal cual. Bueno, gracias, quedamos claros. Hay muchos temas y el tiempo se nos va cortando, pero quisiera que nos haga un breve, pero muy breve resumen. Yo sé que es un tema muy largo, es una de las conferencias que he logrado disfrutar, la del origen y la evolución del mal, y sé que es una de las que viene a presentar acá en Costa Rica, pero quizás para los que nos acompañan, cuéntenos un poquito, o háganos una pincelada, un pequeño resumen para enamorarnos e invitarnos a que nos acompañen a esta charla. Bueno, yo diría lo siguiente. Mira, la pregunta del origen del mal, o como lo formulaban los teólogos cristianos en el medioevo, en latín, unde malum, ¿de dónde viene el mal? Es una pregunta que los hombres desde siempre se han hecho. Y no importa ahora en qué momento evolutivo de la civilización, los hombres se preguntan ¿por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existen las guerras, el hambre? ¿Por qué existen las desgracias naturales? ¿Sí? ¿Por qué no podemos vivir en una atmósfera de bendición y de paz y de salud? ¿Sí? Porque no hay hombre que no se muera, no hay hombre que no se enferme, no hay hombre que no sufre pérdidas. Es decir, el hombre se ve acosado siempre por una realidad muchas veces hostil, ¿sí? Que se manifiesta desde las crisis políticas, las guerras, las violaciones, los maremotos, los terremotos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué, por ejemplo, si hay un accidente, una de las personas se salva? ¿Por qué las otras murieron? Es decir, simplemente podemos satisfacer nuestra curiosidad con decir, bueno, tuvieron mala suerte, ¿sí? No nos satisface esa pregunta. Y la prueba está que los hombres desde hace siglos se hacen esas preguntas. Entonces, otra vez, mi función como educador, como estudioso de los temas espirituales, no viene a dar una respuesta. Lo único que puedo sí es tratar de presentar de una manera ordenada qué respuestas dieron los hombres a esa pregunta. Y en este sentido, entonces, como mi perspectiva por un lado es la historia, trato de encontrar algún tipo de lógica inherente a las respuestas, cómo se van desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, comenzando por la Biblia hebrea, y luego siguiendo por la época en la que yo me especialicé, que es la época del judaísmo intertestamentario, o conocido como la época posbíblica, posclásica, la época del Segundo Templo, y algunos lo llaman incluso la época de Jesús. Me interesa de manera especial ver esta época, es una época clave porque es una época de transición entre la época bíblica y la época rabínica. Y el judaísmo moderno, del cual yo también soy hijo, es heredero de ese mundo rabínico que, digamos, moldeó la civilización de Israel por casi 2000 años. Y entonces, entre la época bíblica y la época rabínica, tenemos esta época que son como 700 años,
que es la que incluye la época de los rollos del Mar Muerto, los orígenes del cristianismo, los orígenes del judaísmo rabínico. Es un momento clave no solo en Israel, sino en Occidente, porque es cuando la civilización grecorromana se encuentra con Oriente, y específicamente con Israel. Y esos tres fundamentos, la civilización grecorromana, el judaísmo y el cristianismo, son las tres bases de Occidente. Y entonces, como yo formo parte de esa civilización, quiero entenderla. Y en el caso específico del tema del mal, lo que voy a tratar de presentar aquí es una de esas respuestas que en lo particular siento fascinación, que es la respuesta demoníaca. Es decir, cómo se va desarrollando el concepto del Satán y los demonios en Israel, que es otra vez un desarrollo que lleva siglos hasta formarse la idea que nosotros hoy tenemos del Satán y los demonios. Eso no existía en el mundo antiguo. Es el resultado de siglos de reflexión sobre el tema. Y como soy historiador, trataré de presentar algunas de las fuentes históricas que nos permiten conocer precisamente qué decían los judíos y los primeros cristianos sobre estos temas. Dejando fuera la parte de historia y todo el trabajo, meramente desde Adolfo, cree Adolfo en esa dualidad entre el bien o el mal. Quizás no le llamemos bien o mal, digamos esa oposición entre una luz o una oscuridad y una dualidad ahí vigente en la realidad del mundo y en la realidad personal. ¿Cree Adolfo en esta dualidad? Mira, realmente tenemos textos que dividen el mundo, ¿no?, entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la verdad y la mentira. Pero yo diría que de la experiencia de Adolfo, buena parte de la realidad la vivimos en un gris. Okay. ¿Sí? En donde muchas veces están estos elementos combinados. Sería mucho más fácil poder dividir de manera absoluta quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿sí? Pero eso lo tenemos, como dije, en textos religiosos, o a veces lo tenemos en una película de Hollywood, ¿sí? Pero en realidad sabemos que los hombres en sus corazones pueden ser las dos cosas a la vez. Claro. ¿Sí? Incluso en la comunidad del Mar Muerto, donde ellos dividían de una manera binaria la realidad, ellos decían que todo hombre tiene en su corazón partes de luz y partes de oscuridad. Lo que va cambiando es la cantidad, ¿sí? Pero no que hay solamente solo luz y solo oscuridad. Y esto es importante porque muchas veces en la manera en que los medios de comunicación presentan, por ejemplo, a las personas, sean algunas veces los delincuentes y a veces a los políticos, parecería que dividimos solamente entre buenos y malos. Esos existen solamente en Hollywood, ¿sí? Pero no en la realidad. Por eso los políticos tienen también sus fases de luz y tienen sus fases de oscuridad. Y muchas veces los medios tratan solamente de iluminar un aspecto u otro aspecto. Y en ese caso es desvirtuando la realidad. Sí, porque volvemos a un juzgamiento. Lo que para uno puede ser una realidad o una realidad buena o positiva, para otro puede ser una realidad mala o negativa. Bueno, pero yo en este caso, Ana, yo me cuidaría, porque hoy vivimos en un mundo en donde ya la verdad no importa. Es como que todo es relativo, solamente es una cuestión de opinión. Y yo creo que en ese caso es parte del caos en el que nosotros vivimos, es que los valores se han desvirtuado. Como ya no podemos decidir quién es el bueno o quién es el malo. Y yo creo que sí, creo por ejemplo que en este caso hay valores que están por sobre el tiempo y el espacio. Por ejemplo, el valor de la vida, ¿sí? Y entonces no, todo depende en qué momento y considerar si es bueno matar o no. No, es decir, estamos hablando de valores absolutos, ¿sí? Y cuando hemos pedido justamente esos valores absolutos, que fue lo que guió la vida durante siglos, para poder decidir, digamos, cuál es una buena acción y cuál es una mala acción. Si todo es solamente una cuestión de opinión, solamente una perspectiva cultural, una perspectiva de género y demás, llegamos a este caos en donde realmente ya no existe la verdad, ¿sí? Como a veces es la diferencia entre si oímos, ¿sí?, y vemos la versión de CNN o Fox News, ¿sí? Y entonces la nueva generación, cuando ve que solamente existen opiniones y no hay una sola opinión, no encuentra una brújula para dirigir su vida. Entonces, ¿cuál podría ser la recomendación práctica para el que esté ahí? Ir adentro, sentir.
Bueno, vivir bajo mi propia sensación, siempre y cuando entienda que no estoy afectando a terceros, sino que puedo disfrutar a plenitud bajo mis propios valores. mira, hay una leyenda rabínica, una historia, que cuenta que vino una persona, el sabio Hillel, que era un gran sabio de la época de los fariseos, algo así como siglo I ante nuestra era, antes del nacimiento de Jesús. Y esta persona le pide solo una cosa, que le resuma todo el judaísmo en el tiempo que uno está parado sobre una pierna. Y entonces, antes de venir a Hillel, vino al que era el director de otra academia rabínica, Shammai, y lo sacó corriendo, como diciendo es algo absurdo, ¿no? Hillel le dijo solo una cosa, dijo, no le hagas al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti, y el resto ve y estudia. Es decir, que justamente se puede encontrar el principio porque uno sabe, ¿sí? Uno bien sabe lo que le va a hacer bien y le va a hacer mal. Y por lo tanto, que su criterio, eso sirva también para que no se lo haga el otro. Y fíjate que es diferente a lo que se llama la regla de oro, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que uno no entiende bien. ¿Qué significa amar? Significa que no le hagas, es una versión negativa de la regla de oro, no le hagas lo que no quieras que te haga a vos. Es decir, ese tiene que ser tu principio. Y de alguna manera yo diría, era lo que también el gran sabio de la Grecia clásica, Sócrates, creía en el principio de la mayéutica. Es decir, la verdad está dentro de uno. Y la función del maestro es educar. ¿Pero qué significa educar en su sentido latino? Exducare, es decir, sacar de adentro. La verdad está adentro. Entonces, cuando uno se puede encerrar en uno, ¿sí? Buscar en uno y ver esas verdades que realmente vienen, digamos, innatas en nuestro corazón, uno va a empezar a entender mejor la realidad. Bueno, don Adolfo, se nos acabó el tiempo, quedan muchos temas, quizás después virtual los podamos compartir con todos. Aquí en Desde Adentro, esta plataforma, comparte usted desde adentro toda esa sabiduría. Muchísimas gracias, es un placer haberlo tenido acá en este canal y espero que sea la primera de muchas otras ocasiones que podamos compartir toda esta guía para quienes están ahí al otro lado puedan disfrutar y aportar a que tengan una vida más plena. Muchas gracias. Gracias, Ana, y gracias por darme la oportunidad de llegar a tu gente por medio de tu canal. Gracias.